Ahora sí. Qué gusto de estar nuevamente con ustedes, mis amados. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado como algo inesperado, cómo encararlo. Seguramente, pues nosotros hemos tenido bastantes situaciones inesperadas y pues hoy el Señor nos va a hablar de cómo afrontar, cómo encarar propiamente las dificultades inesperadas. Eso que de repente sale de nuestras manos cuando técnicamente todo debería estar bien o todo va bien y pues hay algo que sucede y pues situaciones que uno nunca quisiera enfrentar, pero recuerden lo que el Señor Jesucristo nos dijo, que en el mundo tendremos aflicción, pero no teman, Jesucristo venció, ha vencido al mundo y con ello pues a la aflicción. Entonces, quiero hacer el comentario respecto a una palabra muy particular, la palabra crisis. Bueno, he encontrado que la palabra crisis, y lo estaba anotando, ahí lo pueden ver, en chino justamente es un vocablo que se constituye de estas dos letras o dos caracteres. Este primer carácter, que es la palabra wei, W-E-I latina, es el primero, ¿ok? Representa justamente para nosotros, ya en una traducción, representa peligro. Uh-huh. Y este otro carácter, el segundo que he escrito aquí, es la palabra ji, J y latina. Y este carácter representa oportunidad. Entonces, curiosamente, tenemos peligro uh-huh, y oportunidad. Dentro de una crisis siempre vamos a tener estas dos cosas, peligro y oportunidad, ¿ok? Bueno, cada crisis, pues justamente al mismo tiempo, representa un gran peligro cuando está sucediendo algo, pero también representa una gran oportunidad. Las crisis son causadas pues a menudo por dificultades inesperadas, ¿verdad? Nosotros entramos en crisis, en pánico propiamente cuando algo sucede, sobre todo cuando hay un accidente. Recuerden que los accidentes pues son situaciones que se han salido de nuestro control, que no lo esperábamos, que no estaba en ningún momento en una condición en donde pudiéramos siquiera prever. Entonces, esto nos lleva a ver que todos tenemos problemas, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros nos hemos escapado a padecer una crisis. En ocasiones será crisis económica, sobre todo, por ejemplo, ¿quién de nosotros hace un año y pocos meses pues pensábamos que iba a haber una situación económica a nivel mundial tan fuerte que se saldría de la mano de muchos de nosotros, ¿verdad? Y nos confrontó a una situación de peligro, pero también para muchos ha sido una situación de oportunidad. Y de aquí en adelante, pues todavía seguiremos enfrentando constantemente crisis en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es cómo se debe responder ante un tiempo de problemas, de peligros, de dificultades que propiamente son inesperadas en nuestra vida personal. ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo debemos responder a las dificultades, ya sea en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra iglesia, en nuestra casa? ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando, pues simplemente, mis amados, no sabemos qué más hacer? Cuando de repente, pues ya se te quedó todo como en cero. Bueno, pues el Salmo número 107, que vamos a leer a continuación en el versículo 27, pues nos enseña acerca de qué es lo que debemos hacer. Y ahorita lo vamos a ver. Otra pregunta que yo quiero hacerles también es, ¿qué hacemos cuando está en juego la integridad del Evangelio? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo debemos responder a un día de angustia en nuestras vidas? Pues todo esto nos lo da la palabra de Dios. Por ejemplo, en Gálatas 2:5, ¿cómo debemos responder ante la situación de qué debemos hacer cuando está en juego la integridad del Evangelio? Y ahorita lo vamos a leer. Entonces, vamos primeramente
a leer del Salmo número 107, de los versículos 23 al 32. Y aquí la primera respuesta que obtenemos es cuando justamente estamos cuando no sabemos ya qué más hacer, pues lo primero que tenemos que aprender a hacer siempre, y no olvidar esto sí no se nos debe olvidar, pues es clamar al Señor en oración. Y la palabra de Dios nos dice, fíjense bien, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Fíjense cómo la palabra de Dios nos contesta rapidísimo. ¿Qué debemos hacer? Cuando todo ya se ve como que ya no sabemos ni para dónde jalar, ni qué hacer, pues simplemente primero lo que tenemos que hacer es clamar al Señor en oración. Puede haber momentos en nuestra vida en los que nos enfrentamos a grandes tormentas, mis amados. Dice la palabra de Dios, un viento fuerte que parece desatarse y las olas pues son encrespadas. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en alta mar cuando se viene un oleaje de esas dimensiones, en donde simplemente los barcos, por el calado que puedan tener tan grande, se ven como cáscaras de nuez flotando solamente en el mar, y pareciera que están a la deriva, porque ya los motores, el peso excesivo que pueda tener un buque gigantesco, prácticamente es nada comparado con la gran fuerza, el poderío que tiene el mar. Y bueno, yo he estado en una situación muy similar en varias ocasiones cuando ejercía yo mi práctica de buceo y salíamos a alta mar y de repente nos agarraba una gran tormenta. Y bueno, quiero decirles que había ocasiones en que veíamos las olas que se elevaban casi hasta el cielo, simplemente, ¿verdad? Y de repente nosotros subíamos sobre la ola y subía grandísimo, y de repente bajábamos y parecía que nos íbamos al abismo, mis amados. Y es un vaivén tan fuerte que tal pareciera que estuviéramos ebrios, como bien lo dice la palabra de Dios. Allí, pues déjenme decirles que ni la gran sabiduría, el conocimiento que pudiera tener un viejo lobo de mar, como lo puede hacer un buen capitán de una gran nave, pues no le sirve de nada. Simplemente quedamos a la deriva y esperar a que amaine la tempestad, y si Dios lo permite, pues salir ilesos de esa condición, ¿verdad? Bueno, pues en ese sentido, mis amados hermanos, esas grandes tormentas que seguramente tú sí has experimentado, así como yo, en la vida, cuando de repente el vaivén es tan grande que no sabes ni qué hacer, pues el coraje en muchas ocasiones se pierde, como lo dice el versículo 26 del Salmo 107 que acabamos de leer. Se agota nuestra paciencia, ya llega el momento de desespero, de decir, caray, ¿qué puedo hacer más? ¿Qué más puedo hacer en esta condición, en esta circunstancia? Pues muchas ocasiones chocamos de frente contra una tormenta inesperada y no podemos comprender ni visualizar siquiera cómo salir de ella. Bueno, vemos que el Salmo 107 pues nos dice cómo responder. Las personas, como dice ahí el versículo 28, en su angustia, pues clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Entonces, nosotros hemos llegado a comprender, y por eso hemos declarado que en este centro de formación cristiana Aljaba de Dios tenemos que respetar muchísimo la puntualidad, ser muy puntuales, porque lo que voy a declarar es una realidad. Dios nunca llega tarde y tampoco nunca llega temprano. Siempre, siempre, siempre llega a tiempo.
El detalle es que muchas veces nosotros pensamos que Dios se tardó, que Dios no llegó, ¿verdad? Y no es así. Dios llega siempre puntual, mis amados. Y por eso cuando nosotros estamos llamados a una convocatoria, a una convocación de parte del Eterno, porque les vuelvo a repetir, esta convocación simplemente, este devocional, pues no ha sido llamado por mi persona. Realmente es el Eterno, el Dios Todopoderoso, el que ha tenido misericordia de nosotros y ha preparado una mesa, ha preparado manjar, aún en medio de nuestras angustias, de nuestras aflicciones, necesidades. En este momento tú y yo podemos estar disfrutando de su palabra, de esa bendita palabra de Dios que viene a ser alimento nutritivo para nuestro espíritu, viene a ser un bálsamo para nuestra situación de salud interna, ¿verdad? Todo eso es lo que viene a ser la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios cuando llega puntual? Como tú y yo tenemos que ser. Pues simplemente dice ahí el versículo 29 y 30, cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar y Dios los llevó al puerto anhelado. Quiero decirles, retomando el comentario que hice hace un momento respecto a cuando uno sale a alta mar, que el hecho de que amaine la tempestad, cuando hace bonanza, cuando simplemente se calman las aguas, mis amados, es como cuando sentir propiamente que la vida te regresa al cuerpo. Porque antes tú sentías, o sea, se siente una desesperación, un desánimo, una angustia tan tremenda que parece que uno ya se murió, que el alma se fue del cuerpo y el cuerpo está ahí ya nada más pasando por los azotes y los embates y todo eso. Cuando hace bonanza el temporal, simplemente se siente como si el alma regresara y hay vida nuevamente. Pues eso, mis amados hermanos, es cuando Dios viene a nuestro encuentro, sale en nuestra ayuda y llega exactamente en el momento justo, puntual, a tiempo. Por lo tanto, no debemos darle las gracias a Dios cuando responde Dios a nuestra petición de ayuda. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 31 y 32 de este Salmo 107, dice, así que den gracias a Dios por su maravilloso amor, por su misericordia, ¿verdad? Por su milagro de misericordia para los hijos que Él ama. Y nos llama también, mis amados, en el último punto, dice, exáltenlo, glorifíquenlo en la congregación del pueblo, o sea, en la reunión de todos nosotros. Mis amados, saben que por eso nosotros hacemos, voy a utilizar una palabra griega, que es la palabra mikra. Justamente esa palabra nos indica que nosotros estamos siendo entrenados. Nos llama Dios a esa congregación, a reunirnos como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, en ese llamado santo, en ese llamado del Eterno para congregarnos, pues para alabar el nombre de Dios, para exaltarlo, para engrandecerlo, reconociendo las maravillas, reconociendo la bondad que Él ha tenido con nosotros. Y por eso cuando nos reunimos, por ejemplo, el día de mañana, pues lo debemos hacer en actitud de gracias, porque así también nos lo enseña la palabra de Dios. Vengan, ¿verdad? Entren por sus puertas con acción de gracias. Pasen por sus atrios con cánticos de alabanza. Así es como debemos entrar delante de la presencia de Dios, mis amados. En este momento, pues también estamos alabando a Dios porque al estar escuchando su palabra, al estar prestando atención a lo que el Rey tiene que decir a nuestras vidas, y digo a nuestras porque yo también estoy inmerso en esto, no porque yo esté dando el tema, no he recibido y no estoy recibiendo de parte de Dios esta bendición. Primero, ¿verdad? Déjenme decirles que recae en mi persona la bendición de poder primero analizar la palabra, estudiarla y poder transmitirles esto que Dios quiere. Dios habla propiamente a nuestras vidas cuando predicamos la palabra para poder externar lo que Dios quiere que ustedes y yo sepamos. Y esto es bendición para todos.
Esto es el manjar que Dios ha preparado para nuestras vidas, mis amados. Entonces, tengamos en consideración esto. Hoy les voy a pedir que desde este momento, terminando el devocional, si todavía tienen la necesidad de preparar algo para el día de mañana, su ropa, su vestuario, las cosas que van a tomar en consideración para dirigirse a la iglesia o para prepararse, si todavía tienen ustedes la necesidad de quedarse en casa, de mis hermanos que nos ven a distancia, pero en vivo, pues dispongan de todo lo que tenga que ser para que el día de mañana lo dediquemos 100% a nuestro Dios. El día en que nosotros nos reunimos como congregación para exaltar y alabar su nombre y declarar las bendiciones que el Señor ha hecho en nuestras vidas, la misericordia que ha mostrado, ¿verdad? Y cómo Dios nos ha sacado de esas situaciones, porque seguramente hemos pasado por algo inesperado y Dios nos está llevando a entender cómo debemos encararlo. Y efectivamente, que no se les olvide su Biblia, ¿verdad? Saquen la Biblia desde ahorita, desempólvenla. No, yo sé que la tienen a la mano porque cada día estamos pues atendiendo a la palabra de Dios y por lo menos hay que estar leyendo, ¿verdad? Entonces hay que darle gracias a Dios por las muchas veces, y lo vuelvo a repetir, por las muchas veces que nos ha escuchado y que nos ha rescatado. Hay que decirle, Señor, hoy te pido ayuda para mi propia vida primeramente, y te pido ayuda para mis hermanos de la congregación, para la Iglesia Universal de Jesucristo. Amén. Y vamos ahora pues a la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, y vamos a leer del capítulo 2 del versículo 1 al 10. Y aquí pues Dios nos enseña a utilizar las habilidades, los dones, los talentos que Dios nos dio, así como la diplomacia en muchas ocasiones, y por qué no ese coraje santo de poder enfrentar las cosas como debe uno de enfrentarlas para poder salir adelante, porque como el tema lo refiere, ¿ha sucedido algo inesperado? Bueno, ¿cómo vamos a encarar eso, algo inesperado? Pues utilizando las habilidades que Dios nos dio, los dones, los talentos, la diplomacia, la sabiduría para enfrentarlo, y muchas ocasiones la valentía, el coraje y el arrojo para salir airosos. Eso es lo que nos enseña Dios. Vamos a leer Gálatas 2 del 1 al 10. Dice el apóstol Pablo: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué nos enseña este pasaje bíblico, mis amados? Recuerden que Pablo, al iniciar la carta a los Gálatas, que lo iniciamos el día jueves por la noche, bueno, pues nos está dando un panorama de cómo se estaba llevando la situación ahí en las iglesias ahora de Galacia.
¿verdad? Ya vimos lo que sucedió en las iglesias de Corinto, perdón, y cómo el apóstol Pablo pues ahora está encarando un nuevo problema, porque le exigían que todos aquellos que quisieran venir al cristianismo, a los pies de Cristo, tenían que circuncidarse como lo hacían los judíos. Recuerden que los judíos, pues al octavo día de nacido un bebé varón, tiene que ser circuncidado, pues en ese pacto que Dios hizo con el pueblo israelita. Mas, sin en cambio, para todos los que no somos judíos de nacimiento, que se nos consideraba gentiles, pues nosotros tenemos una libertad en Cristo de poder venir a los pies de Cristo, atender a su evangelio sin la necesidad de circuncidarnos físicamente como varones. Lo que sí tenemos que permitir es que el Espíritu Santo de Dios circunde nuestro corazón, ¿ok? Entonces, a veces podemos ser tentados de mirar con superioridad a otras partes de la iglesia, ¿verdad? A otras denominaciones, a otros cristianos. Eso lo veíamos el jueves. Y desear, ¿verdad?, que sean más como nosotros. Muchas ocasiones tenemos este tipo de observaciones. Si tan solo hicieran las cosas más como las hacemos nosotros, serían cristianos adecuados o mejores cristianos. Y los otros que también son cristianos, pero que tienen alguna diferencia doctrinal, no básica, no de doctrina que salva, sino simplemente doctrina de liturgia, de cómo se generan las cosas, ellos también están diciendo lo mismo, ¿verdad? Ojalá y los pentecostales, en vez de estar aplaudiendo y gritando como ellos dicen, como locos, pues mejor deberían de ser solemnes. Pero mis amados, eso no tiene que suceder, ¿no? Al pensar así, estamos de hecho, negando que la fe en Cristo Jesús es suficiente. Lo que verdaderamente debe importarnos como hijos de Dios es si yo he depositado realmente mi fe y mi confianza en Cristo, independientemente de que si aplaudo, de que si tengo cántico nuevo, de que si hablo en lenguas o no, todo eso viene a ser una situación completamente secundaria en relación a la fe auténtica, a la emuná que debo de desarrollar en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esto justamente es lo que estaba sucediendo allí en las iglesias en Galacia. Se les decía que su fe en Jesús no era suficiente y por lo tanto tenían que ser circuncidados. Si querían ser verdaderos cristianos, necesitaban cortarse el prepucio para pronto. Y vemos pues que en ese momento la iglesia primitiva se estaba enfrentando a una crisis inesperada. Y por eso el comentario de este tema, ¿verdad? Bueno, pues el apóstol Pablo tuvo que usar cada gramo de su habilidad, de los dones y los talentos que Dios le dio. También tuvo que hacer uso de diplomacia para poder decirle a todos esos hermanos que no era necesario que se circuncidaran. Y si leemos otra vez esa porción bíblica que acabamos de leer de Gálatas 2, del 1 al 10, pues nos damos cuenta de cómo Pablo fue persuasivo y al mismo tiempo, ¿verdad?, fue diplomático, fue llevando las cosas de una manera correcta para que todos entraran en una sola razón, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Pero también vemos que tuvo que usar de valor, de arrojo, de una pericia adicional para evitar una división dañina y una discordia dentro de la iglesia que recién estaba emergiendo, la iglesia de Galacia, de los Gálatas, ¿verdad? Bueno, Pablo quiere dejar claro que actuó bajo la guía y la actividad propia del Espíritu Santo. Dice el versículo 2, fui en obediencia a una revelación. Mis amados, el Señor nos ha dado una revelación completa en la palabra y ahora ustedes y yo tenemos que atender al llamado que nos hace el Señor, en obediencia a la revelación que estamos adquiriendo por el bendito Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Amén. Bueno, Pablo en ese momento estaba convencido de la validez del evangelio que predicaba, pero también estaba muy preocupado por la unidad. En el versículo 2, en la traducción de El Mensaje, dice, me reuní en privado con los líderes para que nuestra
preocupación no se convirtiera en un tema público polémico. Muchas ocasiones ustedes pueden ver que el liderazgo se reúne cuando hay un cierto problema, cuando estamos enfrentando alguna crisis, ¿verdad? Dentro de la iglesia, alguna tormenta que de repente se suscita y lo hacemos privadamente, pues para evitar preocupación pública, o sea, con todos los demás. El liderazgo tiene que aprender a resolver problemas específicos, pero como tú también estás llamado a ser líder, ¿ah? Dentro de tu hogar, dentro de tu entorno laboral, dentro de tu entorno, si estás estudiando, pues tú tienes que levantarte como líder. Dios te ha llamado a liderazgo. Entonces, muchas ocasiones también tendrás que hacer lo mismo. Pablo, en este momento que estaba sucediendo esto en la iglesia de Galacia, llevó consigo a dos amigos, a Bernabé y a Tito. Y Bernabé era judío. Obviamente él ya había sido circuncidado. Ya era un joven, ¿verdad? Y obvio que después de los 8 días de nacido, él había sido circuncidado. Pero Tito, en particular, era griego. Él era un gentil incircunciso. O sea, él no había sido circuncidado. Entonces aquí hay una gran problemática. Los judíos querían que obligadamente el gentil se circuncidara si es que quería pertenecer a ese grupo. Pero, ¿por qué? Porque para un judío del primer siglo, o sea, había solamente dos tipos de personas en el mundo: los judíos y los griegos o gentiles. ¿Ah? Técnicamente lo podemos decir de esta manera. Para los judíos en aquel tiempo, solamente había dos tipos de personas como entre los varones propiamente: circuncidados o incircuncisos. Bueno, pues recordemos nuevamente que la circuncisión era un símbolo que marcaba a un judío, de acuerdo con el mandato que Dios estableció allá en Génesis 17, desde los versículos 9 al 14. Y esto pues significaba el pacto de Dios con su pueblo elegido, con el pueblo que Dios eligió. Sin embargo, Pablo eligió a Tito como uno de sus compañeros. Y curiosamente dice ahí en el versículo 3 de Gálatas 2, ahora bien, ni siquiera Tito, fíjense lo que dice, que me acompañaba fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, o sea, aunque era incircunciso. Pues el argumento que Pablo presenta en este momento y en lo que posteriormente sigue es que los apóstoles de Jerusalén, que fue Santiago, o sea, Jacobo, Pedro, o sea, Cefas, y Juan, pues estuvieron de acuerdo en que las buenas noticias de Jesucristo, o sea, el evangelio de Jesucristo, era para todos, para judíos y para gentiles, para circuncidados y para incircuncisos. ¿Por qué? Porque justamente hace una declaración con poder, porque Dios no hace acepción de personas. Y eso lo tenemos que entender correctamente, mis amados, para no distinguir. Si Dios no distingue a personas, pues ustedes y yo menos tenemos que hacerlo. Para no señalar a una persona por apariencia, por algún rasgo o una característica en particular. Nosotros no somos jueces, nosotros simplemente aceptamos a la gente tal y como viene a la iglesia de Jesucristo, porque allí Dios va a tratar con su vida, así como ha tratado con la nuestra. Y no tenemos por qué hacer acepción de nadie, ¿ok? Entonces, vemos en el versículo 4 de cómo Pablo se vio forzado a defender la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ustedes y yo tenemos la obligación de defender la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, mis amados, la verdadera libertad solo se encuentra a través de la fe en Cristo. Porque si no, nos volveríamos a atar a la ley, nos volveríamos a atar a nuestra equivocada manera de conducirnos en la vida. Nos volveríamos a atar al pecado simplemente. Entonces, fíjense bien, la necesidad de la circuncisión para la justificación delante de Dios, pues simplemente nos haría esclavos.
y no propiamente de Dios, sino de lo que el hombre obligadamente quería que se siguiera sucediendo. Los judíos, desgraciadamente, no alcanzaron a comprender la condición de libertad que Dios trajo a la vida del ser humano para todos aquellos quienes depositamos nuestra fe en Él. Él nos liberó de la letra, porque dice la palabra de Dios que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y por eso ahora ustedes y yo venimos espiritualmente a ser del pueblo de Dios adquirido por la sangre de Cristo en libertad, vivificados por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Bueno, piense bien que si Pablo hubiese cedido a las exigencias de la circuncisión de los conversos gentiles, pues habría negado la esencia misma del evangelio. ¿Por qué? Porque simplemente pues tendrían que verse las cosas de que se hace todavía actos específicos para tratar de agradar a Dios. Y la fe, dice la palabra de Dios, más bien la salvación viene por fe y no por obras. No porque te circuncides o no vas a ser salvo. La salvación viene porque tú ejerces fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el propósito de esta carta era explicar justamente lo que dice el versículo 5, la integridad del evangelio. Y es por eso que hacía yo la pregunta hace un momento. ¿Cómo responderíamos nosotros por la condición de la integridad del evangelio? Cuando se estuviera exponiendo algo que no va de acuerdo a lo que Cristo nos ha enseñado, ¿cómo tienes que responder? Pues tienes que responder justamente, ¿verdad?, con una situación en donde deberías y debemos vernos forzados a defender nuestra fe, el mismo evangelio de Jesucristo. Y por eso estamos estudiando la palabra de Dios, para tener elementos para hacer una apologética correcta, una defensa de nuestra fe. Dios nos está llevando a tener muchos elementos de juicio, mis amados hermanos, para poder levantarnos con autoridad, ¿verdad?, ante aquellas personas, ante el mismo enemigo de nuestras vidas, que trata por mentira, por artimañas, desbancar la verdad de Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que levantarnos con autoridad, defendiendo propiamente la integridad del evangelio. Recordemos que la Biblia no necesita defensa. Ella se defiende sola y lo ha demostrado incontables veces. Pero muchas ocasiones nuestra fe es la que necesita defensa. ¿Por qué? Porque si no, desgraciadamente hemos visto cómo mucha gente que no se afianza correctamente, no crece en el evangelio, no crece en la fe, pues es llevada por doquier viento de doctrina, como lo estudiamos en la carta de los Corintios, ¿verdad? Son como niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo, y entonces de repente les llega una doctrina diferente y ahí se van, y de repente les llega por allá otra doctrina y jalan para el otro lado, y luego ya no saben ni para dónde están jalando. Entonces nosotros tenemos que afianzarnos correctamente a la integridad del evangelio, defendiéndolo con lo que Dios nos está dando de enseñanzas. Amén. Pablo quería demostrar que la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo han satisfecho todos los requisitos de la ley de Moisés. Imagínense, si la sangre de Cristo, la muerte, la resurrección, la vida misma de Jesús dejó satisfecho al Padre Celestial, pues ¿cómo no iba a dejar satisfecha todos los requisitos de la ley de Moisés, que vienen propiamente del Padre, de Dios Padre, ¿verdad? Bueno, pues aquí Pablo está demostrando justamente eso, que Jesucristo basta, y ya lo hemos estudiado. Bueno, la reunión en Jerusalén fue para resolver la cuestión de lo de la circuncisión nada más, y se reunió con los líderes de aquel momento. La reunión y la resolución que se da en esa reunión fue una de las más importantes jamás tomadas en la historia del cristianismo, porque esta decisión impidió una división
ruinosa dentro de la iglesia que estaban haciendo propiamente. La crisis, pues justamente, en vez de ser de peligro, se había convertido en una oportunidad. ¿Recuerdan estas letras? Peligro y oportunidad en chino. Eso es lo que dice la palabra crisis. Entonces, al momento de convertirse en una oportunidad, pues no solo se resolvió el problema, mis amados, sino que también el evangelio predicado por Pedro y por Pablo fue firmemente afirmado como uno y el mismo evangelio. Y por eso en la carta a los Corintios dice, y de hecho también en Gálatas dice que si alguno otro trajera un evangelio diferente al que ellos estaban predicando, sea anatema. Dice, es más, si nosotros mismos les trajéramos otro evangelio que no fuera el de Jesucristo, pues llámenos malditos. Eso quiere decir la palabra anatema. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, los líderes en Jerusalén reconocieron que el apostolado de Pablo pues llevaba toda la marca completa de la autoridad dada por Dios. No lo desbancaron, no lo destituyeron, no le dijeron, hey, tú estás haciendo las cosas mal, ¿verdad? Pedro y los demás apóstoles, Jacobo y Juan, pues en ese momento aceptaron a Pablo y acordaron una división de responsabilidades. En vez de una división de la iglesia y una separación entre ellos, pues acordaron una división de responsabilidades. A Pablo le correspondería de aquí en adelante predicar a los no judíos y a Pedro y a los demás le correspondería predicarles el evangelio de Jesucristo a los judíos. Entonces, esto nos da una idea clara de que el mismo evangelio sería llevado a esas dos esferas diferentes por personas diferentes. Es por eso que nosotros debemos de estar bien conscientes que Dios nos hizo únicos y singulares delante de Él. A cada uno nos dio dones, talentos específicos, un estilo propio de cómo conducirnos y pasiones propias a cada quien. Por ejemplo, a Pedro le dio la pasión de atender a los judíos, porque él era judío y él quería conservarse en esa condición, gloria a Dios. Y le dio talentos para atender a los judíos. Y su propia personalidad de Pedro le hacía muy bien cuando predicaba a los judíos, al grado de que recuerden que en los primeros dos mensajes que da Pedro, dos sermones, ¿verdad? Lleva a los pies de Cristo, pues a más de 8,000 personas entre los dos sermones. Pero también vemos cómo a Pablo Dios le da dones y características especiales. Él desarrolló una pasión por los no judíos, por los incircuncisos, por aquellas personas que no tenían ni siquiera el conocimiento de la cultura judía. Pero Dios le dio esa pasión a Pablo y por eso anduvo de misionero en lugares en donde el judaísmo propiamente no existía y tuvo la necesidad de presentarles a un Dios que ni siquiera conocían. ¿Se acuerdan cuando en Grecia, en el Areópago, llega y le dice a los griegos que él había visto una estatua al Dios no conocido? Y dice, pues yo les vengo a presentar a ese Dios para que ahora lo conozcan y lo conozcan bien. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque ahí empieza una revolución para la gloria de Dios, en el conocimiento de su verdad, de su palabra y de su amor. Bueno, a Pablo también Dios lo utilizó con ese temperamento, con una característica propia, su propio estilo de hacer las cosas, y también le dio dones y talentos, mis amados. Entonces, vemos cómo tú y yo no tenemos por qué entrar en disputa cuando prediquemos el evangelio de Jesucristo. Dios a mí me dio una forma, una característica muy personal de cómo hacer las cosas, pero seguramente a ti Dios te está levantando con tus propias características, con tus propios dones, con tu propia pasión. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, a mí me apasiona la enseñanza. Ay, quiero de verdad que mucha gente comprendiera todo lo que la palabra de Dios nos refiere, pero a lo mejor a ti el Señor te ha llevado a una pasión con los niños.
y gloria a Dios, porque los niños también necesitan de enseñanza, ¿verdad? Gracias. Entonces, en ese sentido, bueno, quiero decirles que estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, se dieron la mano como una señal de que el acuerdo sería honrado delante de Dios. Habían hecho las paces y se habían puesto de acuerdo y cada uno tenía que hacer su tarea. Uno a predicarle a los judíos y otro a los no judíos. Y este fue un momento cumbre, mis amados hermanos, para la iglesia naciente, para la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo. Las partes tuvieron una discusión, sí, una discusión razonable y detallada sobre sus diferencias. Pablo se negó a dejarse intimidar. Él no se dejó intimidar por los argumentos que pudieron haberle presentado, ¿verdad? A pesar de que aquellos con los que se encontró, pues eran considerados columnas, como dice el versículo 9. Eran apóstoles ya bien declarados. Pero al fin de cuentas, pues aquel era todo un grupo al que tenía que enfrentarse. Y presumiblemente Santiago, fíjense bien, o Jacobo, ya se había convertido en líder de toda la iglesia de Jerusalén. Pedro y Juan eran miembros del círculo íntimo de Jesús, de nuestro Señor, ¿verdad? Y por lo tanto, pues eran unos baluartes, eran unas columnas en la iglesia que se estaba desarrollando ya en el primer siglo de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué sucedió? Pues al momento de utilizar correctamente la diplomacia, pero también el arrojo y la valentía, como les decía al principio, pues se llegó a un acuerdo satisfactorio. Pablo, pues parece haber actuado con respeto y con cortesía, a pesar de ser un hombre decidido y consciente de su tarea especial. Recuerden que él tenía una característica muy particular. Su carácter lo llevaba a ser o negro o blanco, ¿verdad? Él no se andaba con medias tintas, mis amados. Él, imagínense que llegó al punto de aceptar que mataran a los cristianos y perseguía a la iglesia de Jesucristo, y cuando Dios le sale a su encuentro, él tiene una conversión tan radical, pues que ahora defiende con su vida a los hijos de Dios, a los cristianos. Entonces nos damos cuenta que él tenía un carácter muy fuerte, pero aún así usó de diplomacia, porque así nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Esa palabra de crisis se enfrentó en una crisis verdadera en ese sentido. La palabra crisis que nos lleva a ver que había un peligro verdadero para romper todo lo que Dios había establecido a través de nuestro Señor Jesucristo, como esa iglesia naciente, como el cuerpo de Cristo naciente. Había el peligro de que se fracturara completamente, y ahí ténganlo por seguro que ahorita ustedes y yo no estaríamos hablando de nada de eso. Pero la gloria sea para el Señor, porque la crisis también lo llevó a ver que había una oportunidad de no solamente defender el evangelio, de tener una apologética propia de su fe, de su defensa de su fe, sino que lo llevó a ver que debería haber unidad entre ellos, ¿no? Él no permitiría en ningún momento que la oposición desde afuera ni el desánimo desde adentro le impidieran hacer lo que él sentía como llamado a hacer. ¿Cómo tú respondes ante las crisis, mis amados? ¿Cómo es que tú respondes? Pues la única condición que los líderes de Jerusalén en ese momento estipularon, pues ya no causó ningún problema para Pablo. Dice, solamente le encargaron algo, que nos acordáramos de los necesitados, de los pobres. ¿Qué llevó todo esto? Pues a una conciliación, a ponerse de común acuerdo y decir, ok, tú vas a hacer las cosas como Dios te ha mandado a hacerlo, nosotros las seguiremos haciendo, pero todos somos hermanos en común. Somos de la gran familia de Cristo, venimos a formar el cuerpo de Jesucristo, y ahora solamente no te olvides de los necesitados, de aquellas personas que necesitan tanto como tú y como yo del amor de Dios. Y esta encomienda pues es propia para nosotros, mis amados. Acordémonos siempre de los necesitados. Hablemosles de la bondad de Jesucristo, del amor de Dios para con ellos. La iglesia siempre debe dar prioridad
a los necesitados, a los pobres, a los desfavorecidos en la sociedad y en este mundo, mis amados. Nosotros estamos llamados verdaderamente a ser la sal y la luz de este mundo, llevando la palabra de verdad, teniendo consideración, teniendo misericordia por todas aquellas personas que necesitan también la salvación como nosotros. Amén. Entonces, si se dan cuenta, todo este pasaje bíblico, esto que acabamos de leer, pues nos llevan, mis amados, pues a actuar con valentía, con arrojo, con fe y con perseverancia para verdaderamente establecernos como hijos de Dios. Y hay que orar, hay que decirle, Señor, danos la habilidad, la diplomacia y el coraje que tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad?, para enfrentar una crisis. ¿A ti te gustaría que Dios te desarrollara aún más la habilidad para enfrentar las crisis que se vienen en tu vida? Yo creo que sí. Pues que Dios nos dé la habilidad, ¿verdad? Que nos ayude a ser diplomáticos, o sea, que de alguna manera, mis amados hermanos, pues actuemos con respeto, con cortesía, cuando tengamos que decir algo. Y de esa manera, pues, enfrentar correctamente alguna crisis que se nos presente. Pero sobre todo, mis amados, necesitamos el coraje, el arrojo, la valentía, mis amados, para enfrentar esas crisis y convertir ese peligro que se miraba o que se mira en el inicio de la crisis, que Dios nos permita con ese coraje, ese arrojo, con esa habilidad, con los dones, los talentos, con todo lo que Dios nos dio, ¿verdad? Esa diplomacia y sobre todo con su ayuda a convertir ese peligro en una oportunidad. Y vamos a ver cómo Dios nos levanta con autoridad, con poder. Hay que pedirle como Pablo, ¿verdad?, que nos ayude a abrazar a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a todos nuestros hermanos en la fe y a todas aquellas personas que por la misericordia de Dios también vendrán a los pies de Cristo por el hecho de que ustedes y yo hagamos nuestra tarea. Presentemos al Señor Jesucristo a todas esas personas que un día llegarán a sus pies, como tú y como yo. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios.